Gracias a todos, gracias por estar ahí conectados y sobre todo gracias a José Ibeas, que no hace falta ni que lo presente, pero porque lo conocemos todos por su relación con el acceso vascular y ahora con la inteligencia artificial. Es presidente de la GEMAM, ha sido coordinador de las guías, presidente saliente de la VAS y presidente de la Vascular Society, ¿no? ¿Y me Bueno, dejo saliente. algo? No, ya está, sí, sí. Muy bien, Lola, Bueno, muy bien. trabaja en Sabadell, en el Partaulí, y yo creo que, bueno, que lo conocemos todos es por todo lo que nos ha enseñado y nos está impulsando en el acceso vascular. Y ahora nos va a hablar de la medida del QA, cómo nos puede ayudar a prevenir el valor predictivo que tiene en la estenosis de la fístula. Así que cuando quieras, José, te escuchamos. Muy bien, Lola. Oye, muchísimas gracias por vuestra presentación y sobre todo por esta invitación en unos foros que tenéis que, desde luego, resaltan por su atractivo. Os felicito también porque mantenéis viva la llama precisamente de la formación académica en entornos que muchas veces no son fáciles de tratar como los que presentáis, y ahora en concreto el acceso vascular. Mirad, voy a compartir pantalla. Bien, ¿veis la presentación, no? ¿Veis la presentación? Sí. Sí. Vale, fantástico. Bien, mirad, el título que me propuso David, que es el valor predictivo del flujo para la prevención de la estenosis de la fístula, es probablemente el quid de la cuestión que nos planteamos mucho en las unidades de diálisis en un entorno que nunca ha dejado de tener polémica. Por lo tanto, lo que voy a intentar es centrar precisamente qué significa esto de hacer el seguimiento de las fístulas, que no es lo mismo que monitorización. Ya sabéis que el monitoring al surveillance son, y lo hablaremos ahora, son cosas totalmente diferentes. Y sobre todo en un entorno que el objetivo es precisamente aumentar la incidencia y prevención de las fístulas. Por todo esto, lo que voy a hacer es pasar por estos 4 puntos. Primero, ¿por qué tenemos que hacer un seguimiento de las fístulas? Luego, ¿cuáles son los conceptos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de seguimiento? Hay que tener una terminología clara porque si no nos entenderemos. Luego, ¿qué es monitoring y qué es surveillance? ¿Qué es monitorización y qué es seguimiento de las fístulas? Y las herramientas que tenemos. Y luego, ¿qué nos dice la evidencia precisamente acerca de todo esto y cómo interpretarla? No solo qué nos dice, sino cómo interpretarla a expensas de los puntos que os he dicho anteriormente y sobre todo por los criterios que tenemos para definir estos conceptos. ¿Por qué hemos de seguir el acceso vascular? Bueno, está claro que la incidencia y prevalencia de insuficiencia renal en el mundo es terrible. Sabéis que hay ya se acerca a 3 millones de pacientes en diálisis y ahora hay, bueno, pues en los próximos 10 años se estima que puede que hayan 5 al mundo sin saber realmente los que tenemos pensados o no, porque ya sabéis que en las zonas no desarrolladas pues muchos pacientes no se dializan. Y fijaros que venimos y esto lo hizo Kolff en los años 40, de esta máquina de diálisis, en la que pasando por estas conexiones de la máquina al ser humano, estos Zooms, que los clásicos eran los de Schimmer y Thomas, tuvimos que esperar a los años 60 para tener la fantástica fístula de sinognesia. Pero fijaros que las máquinas de diálisis han avanzado terriblemente. Fijaros que las diálisis ahora son muy confortables, son con todo y que es una lata, pues tener que hacer el procedimiento de diálisis, pero se ve muy bien, la calidad de vida del paciente ha aumentado terriblemente. Ya prácticamente pues, desaparece el límite para hacer diálisis. No es tanto por la tolerancia, sino por la propia estatus del paciente que limitamos la diálisis. Y fijaros que esas máquinas han avanzado muchísimo, pero el acceso vascular sigue siendo exactamente el mismo. No hemos conseguido nada mejor. Y por lo tanto, todos los avances, ¿dónde están? Están en todo lo que rodea el acceso vascular, es decir, la propia máquina de diálisis, los sistemas de seguimiento del acceso vascular, los sistemas de tratamiento de rescate de las fístulas, todo lo asociado a los devices. Pero el acceso vascular es el mismo. El problema que tenemos muchas veces es que el acceso vascular está escondido, como en esta foto, detrás del dializador. Y esto no debería ser así. Mira, os voy a poner un ejemplo para que entendáis muy bien por qué el acceso vascular y protagonismo tiene que tener en el flujo hacia los veces. Cuando tenemos una estenosis de la arteria del riñón nativo, que vosotros sabéis muy bien que la arteria del riñón nativo se llama arteria renal, y esto lo digo con cierta ironía, es porque cuando hacemos un diagnóstico de estenosis arteria renal, ¿quién decide el tratamiento que hay que hacerle? Pues evidentemente el nefrólogo, en función de criterios clínicos, como decís muy bien. Y estos criterios clínicos nos han de conducir pues, a tratarlo, porque si no, perdemos el riñón. El tratamiento lo hacen cirujanos y radiólogos, pero que toma decisiones alguien desde el punto de vista clínico.
Si yo pido el riñón y tengo que nutrir al riñón artificial por una arteria, ¿cómo se llama la arteria que irriga el riñón artificial? Arteria braquial. Y esta arteria braquial, los criterios de tratamiento, al igual que la arteria renal nativa, pues han de venir del entorno clínico, que es puramente nefrólogo. Evidentemente, en el contexto multidisciplinar hemos de decidir el mejor tratamiento, pero la decisión viene del clínico, del nefrólogo. Por lo tanto, en esta foto que tenemos aquí, el control de la diálisis, donde participan en el control de acceso vascular en primer término, pues cirujanos, nefrólogos, enfermeras y los intervencionistas, lo que está claro es que los objetivos que tenemos en común todos es precisamente mejorar la calidad de vida, bajar las complicaciones y los costos asociados. Y sobre todo, fundamentalmente, por las complicaciones relacionadas con el catéter. Fijaros que hay pacientes como este en que tiene totalmente ocluidos los troncos centrales, es este paciente muy joven, y esto añadido pues, a otras complicaciones infecciosas y del biógeno, como sabéis muy bien. Paralelamente a esto, pues hay muchos estudios que demuestran pues, que existe una relación directa entre el catéter y mortalidad, y tanto el paciente prevalente como el paciente incidente. Y esto en un entorno en el que a nivel de todo el mundo, pues la gente hace lo que puede. Y hay, como ves aquí, diferentes prevalencias de fístula nativa respecto a catéteres. Y esto es importante porque quiere decir que realmente los pacientes son bastante similares, que probablemente depende cómo trabajemos en cada sitio. De hecho, fijaros, está presente incluso los porcentajes de fístula distal a fístula proximal también son muy diferentes. Bueno, pero en este contexto la última evidencia empieza a decir que a lo mejor, ojo, no todo es el catéter, a lo mejor el catéter tampoco mata tanto, sino que es el contexto del paciente. Por eso se empieza a hablar de que probablemente hay una serie de factores de comorbilidad asociados que hacen que tengamos que hablar de indicación del acceso vascular en un contexto de las 4 Rs, en right access, right patient, a right time, etcétera, etcétera, right conditions. Entonces todo eso hace que tengamos que mirar al paciente con perspectiva. Y esa perspectiva hace que, y estos son lo que sabéis muy bien que aconsejan el DOCI, esa perspectiva hace que si no estamos protocolizados podamos perder muchas veces el horizonte correcto de la toma de decisiones, porque si lo dejamos todo a criterio individual del facultativo sin un protocolo, corremos el riesgo de perdernos. Por tanto, esto es válido, pero siempre que sepamos lo que hacemos. Bien, en este entorno, si queremos mantener pues, un gran acceso vascular, pues hemos de vigilar muy bien todo relacionado con la creación y con el seguimiento. Y aquí es donde surgen las preguntas de si en la creación es necesario mapeo y el seguimiento, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos por imagen, lo hacemos por flujo, y en este contexto aparece el Doppler pues, como una herramienta terriblemente útil, porque nos dota de las capacidades de medición del flujo y de ver la imagen. Bien, esta es una imagen que me encanta de Michael Allen, uno de los padres de la nefrología física americana, donde resume que si quiero aumentar la prevalencia de fístulas, todo pasa por hacer un buen mapeo, por vigilar cómo funcionan las fístulas inmediatamente después de su creación, por vigilar la maduración de las fístulas el primer mes y por lo que es el seguimiento para esa estenosis. Como veis, estos 4 puntos pasan por la ecografía. Bien, si yo resulta que quiero mantener este acceso vascular, por lo tanto, en las mejores condiciones, de acuerdo con este artículo previo que os he enseñado, quiere decir que he de saber muy bien elegir el mejor acceso vascular para que dé lo máximo posible ese acceso y todo el lecho vascular del paciente, por tanto, a ser lo más está posible. El cirujano ha de involucrarse con el nefrólogo en la toma de decisiones, pero el nefrólogo ha de involucrarse también con el cirujano en la participación de sus complicaciones. Fijaros, es una foto que doy con los cirujanos donde demuestra que tenemos que empatizar, igual que lo hacemos muy fácilmente con el trasplante, con el acceso vascular. Evidentemente, enfermería tiene un papel fundamental en el seguimiento del paciente a pie de cama, tanto para lo que son las detecciones de los problemas de punción, lo que va a asociar a punción de cobre, etcétera, etcétera, como también para el seguimiento, que puede hacerlo exactamente igual una enfermera que un facultativo. Al final, el secreto es detectar esta estenosis precozmente. Pero la pregunta es, ¿cómo hago para detectar esta estenosis precozmente? Espero que aparezca sobre la estenosis de clínica o tengo un medio precoz. Y aquí es donde aparecen el protagonismo del método de dilución. Porque si no, voy a acabar con un catéter. Bien, la justificación de todo esto, que es el primer punto que estamos hablando, es porque la disfunción del acceso vascular tiene un montón de factores asociados. Estos factores asociados, muchos son las características asociadas del paciente, enfermedad, los riesgos, los factores de lo cardiovascular, todos relacionados al trauma que provoca hoy el vaso, cirugía, agujas, etcétera, etcétera, y todo el componente inflamatorio del paciente en diálisis. Todo esto hace al final que hay un trigger, que es el estrés hemodinámico, que hace que, dependiendo de la cirugía que haga, de angulación, probablemente las fuerzas de cizallamiento que se llaman, es decir, cómo choca la sangre con las paredes, hace que probablemente esto sea un trigger que haga que este componente de inflamación se dispare y en el contexto patológico del paciente cardiovascular pueda aparecer la estenosis.
Y fijaros que esta foto que tengo, esta estenosis, que depende probablemente de una característica anatómica de la cirugía y con todos los factores asociados, hacia el final que tenga esta foto en la que si esto es una fístula que trabaja correctamente y esta es la que no trabaja correctamente, fijaros que tomando el empalme, pues tiene que tener unos 780 mililitros al mes. Fijaros que muchos de ellos, como esta, es porque la fístula no se desarrolla y tiene un mal remodelado. Fijaros que la fístula con condición normal tiene que aumentar el grosor y tiene que hacer aumentar el diámetro. Pero hay veces que no se desarrolla. Y este pues, es un problema importante, el no desarrollo. Pero otro problema, que es el más habitual, es la aparición de la hiperplasia intimal. Y esta hiperplasia intimal no se puede predecir hoy en día. Hay autores que lo relacionan con problemas hemodinámicos, hay modelos de simulación computacional. Muchos estamos trabajando en esto para intentar ver cuál es el problema hemodinámico, pero es difícil encontrarlo. Otros estudian también la parte de la histología, en qué medida este factor hemodinámico se asocia con el remodelado celular que al final altera la pared vascular. Y fijaros que en todo esto al final tenemos una foto que puede tener un desarrollo correcto, un desarrollo intermedio con hiperplasia, pero un buen diámetro, o un igual remodeling, que al final va a provocar la trombosis. Hoy en día, con toda la literatura publicada, no hay forma de predecir esto, aunque estemos también trabajando en ello. Y pero probablemente es un campo apasionante para la inteligencia artificial. Por lo tanto, puestos en el escenario, ¿cuáles son los conceptos clínicos que tengo que tener en cuenta para saber cómo se monitoriza o se estudia una fístula? Fijaros, primero he de elegir muy bien el lecho vascular. Si el nefrólogo no conoce la anatomía donde está clara la fístula, va a ser muy difícil que siga la fístula anatómicamente cuando hace una fístula. Por tanto, un concepto importantísimo son las posibilidades de que pueda hacer una fístula quirúrgica o incluso hasta endovascular. Por tanto, lo importante del mapeo es conocer el lecho vascular que tengo el paciente para tener un mapa inmediato donde están todos los posibles accesos. Si tengo todo en rojo, evidentemente cuida mucho lo que tengo. Si tengo todo en verde, pues a lo mejor no tengo que martirizar un acceso vascular. Con este mapeo exquisito del acceso vascular es cuando a partir de ahí sigo el ciclo vital del acceso vascular. Ese ciclo está, eh, bueno, pues como un roadmap, claro, está basado en el posoperatorio inmediato, que son las siguientes 48 horas. Los fallos suelen ser habitualmente a problemas quirúrgicos. Lo relaciono con la maduración, que es un mes. Toda fístula que en un mes no ha madurado tiene ningún problema y no hay que esperar más de 6 o 8 semanas. Hay que diagnosticarlo y tratarlo. Y luego tenemos el. Y otro punto importante es que he de saber muy bien utilizar la terminología. ¿Qué es la supervivencia primaria, primaria asistida y secundaria? ¿Por qué? Porque si el fallo inmediato es el fallo antes de las 48 horas, el fallo de maduración es al mes, la supervivencia primaria hay que determinarlo muy bien, porque en función de esto he de saber cómo de bien estoy siguiendo el acceso vascular y todos los éxitos y fracasos asociados a cualquier cosa que haga. ¿Qué quiere decir la cirugía, el seguimiento, las angioplastias, la cirugía de reconstrucción, etcétera, etcétera? Veis aquí que la supervivencia primaria entiendo que desde que hago el acceso vascular hasta la primera intervención para mantenerla con vida. Esto quiere decir que la fístula no se ha parado, he detectado precozmente que tiene estenosis y por lo tanto lo mantengo con vida. Como es la primera vez que toco el acceso vascular, lo que hago es aumentar la supervivencia por primera vez, primaria. Si yo sigo haciendo angioplastias, como veis aquí, una, otra y otra, esto es la supervivencia primaria asistida, porque estoy asistiendo a la supervivencia. En el momento que la fístula se para, ha muerto. Pero si la resucito con la tromectomía, comienza la supervivencia secundaria o acumulada. Por lo tanto, en el momento en que yo tomo una decisión de hago una fístula, la sigo, hago una angioplastia, hago una cirugía, toda definición de proceso de éxito, lo que haga depende de esto. ¿Cuál es mi supervivencia primaria, primera asistida, secundaria? No tiene sentido que empiece a tratar los pacientes con balones con drogas, sino si a lo mejor, como mis balones habituales de alta presión, mi supervivencia primaria, primera asistida, secundaria es buena. ¿Entendéis? Es decir, hemos de mirarnos al espejo antes probablemente de poner la corbata. Y esto es igual para los tratamientos de rescate, como os decía, cualquier tratamiento de rescate incluye estas mismas definiciones. Sabido esto, pues entonces es cuando empiezo a hablar de todo lo que es el seguimiento del éxito de lo que estoy haciendo con los tratamientos de rescate. Bien, a partir de aquí, fijaros que cuando miro literatura, no hay muchas revisiones, es una de las más potentes probablemente, pues veo que el fracaso de las fístulas primario, es decir, lo relacionado con la maduración, está habitualmente alrededor de un 20 y tantos por ciento, 20-25%, pero fijaros que va desde un 5% hasta un 60%. Por lo tanto, algo está pasando aquí. Esto que está reflejado en esta diapositiva refleja que yo tengo que saber dónde estoy antes de tomar decisiones. Si no, no sabré qué políticas tengo que hacer. Porque si resulta que a lo mejor mis datos son buenos, estoy haciendo bien. Pero si resulta que a lo mejor no quiero hacer ninguna medida de seguimiento y mis datos son malos, algo tendré que hacer, tanto para la creación como para los tratamientos de rescate de las fístulas. Y lo mismo pasa con la supervivencia primaria o la primera asistida secundaria. Fijaros que la literatura muestra que la supervivencia primaria no asistida habitualmente está en el 64%, pero fijaros con qué disparidad más importante de criterios.
o la secundaria, que habitualmente está en un 80%, pero fijaros con algunos de un 40%, otros con un 90%. Por lo tanto, estos números tengo que saberlos en mí. Bien, y otro tema pues son las restos complicaciones, aneurismas, infecciones, robos, etcétera, etcétera, que también tengo que tenerlos pensados. Por lo tanto, cualquier programa de seguimiento o monitorización que haga ha de intentar tener la máxima incidencia prevalencia de fístulas, sobre todo bajando las trombosis e intentando bajar todos los riesgos asociados a hospitalización, pérdida de diálisis, catéteres y lo que repercute en el costo. Bien, sabido esto, y sin estos términos no podemos hablar de lo siguiente, veamos qué significa la monitorización de seguimiento. Mirad, estas son todas las fases de la clínica, por ejemplo, las guías, creación, o sea, la parte de mapeo, la parte de creación de la fístula, la parte del cuidado inmediato, maduración, la parte del follow-up, ¿no? Del seguimiento, del screening y monitorización, la parte de las complicaciones y la parte importantísima de los indicadores de calidad que van asociados, que os he comentado antes, que si no os conozco, no sé a dónde voy. Vamos al capítulo 4 de las guías, que son lo que es monitorización y seguimiento. Fijaros que precisamente si estoy haciendo esto es porque tomo la decisión de hacer un tratamiento electivo. Puedo hacer dos cosas, esperar a que se a rescatarla o hacer un tratamiento electivo. Es evidente, y la evidencia lo demuestra, pues que es mejor hacer un tratamiento electivo. Ese tratamiento electivo, ¿cómo tomo las decisiones? Pues evidentemente tengo que tener un sistema protocolizado. Y el sistema protocolizado puede incluir o no incluir los sistemas de mortalización civil. Bien, ¿qué son estos sistemas? Los sistemas se basan en dos grandes grupos, los sistemas de primera generación y los sistemas de segunda generación. Primera generación son la exploración física, todo relacionado con la máquina de diálisis, las presiones, la circulación, calidad de diálisis, y la segunda generación son relacionados con los métodos directos, como la ecografía, o indirectos de dilución del flujo. Pero paralelamente hay otras definiciones, que son la monitorización y seguimiento. Primera generación es todo esto de arriba y segunda generación es todo lo que es flujo. Pero la definición de seguimiento es todo lo asociado a cuando hace falta utilizar una maquinita para vigilar la fístula. Por lo tanto, seguimiento serían dos cosas. Una, evidentemente, los métodos de dilución, que hace falta una máquina de dilución o los métodos de ecografía, pero también los métodos en los que mido la presión estática en acceso. Es una cosa que hacen los americanos, lo hacemos nosotros, pero como hace falta unas maquinitas accesorias, por eso se dice seguimiento. Seguimiento es cuando me hace falta un dispositivo accesorio, como veis aquí. ¿De acuerdo? Me hace falta un instrumento accesorio. Pero evidentemente aquí pues coincide habitualmente la de segunda generación con los métodos de seguimiento. Primero, exploración física. No nos vamos a tener esto, está muy bien explicado en las guías, en varios manuales citados en las guías. La exploración física es fundamental. Tiene una sensibilidad y especificidad que es bastante alta para detectar problemas. Y esto habría que hacerlo a principio de cada diálisis. Y esto es terriblemente útil. Os aconsejo que reviséis este artículo, que está muy bien. Es una reedición de un artículo hace unos cuantos años. Y lo que viene a decir es que si nosotros hacemos que el paciente se examine todo el día la fístula, la enfermera en cada sesión de diálisis y el nefrólogo por lo menos una vez al mes, ayudaremos de un modo muy importante a la screening de patología. El siguiente punto es lo relacionado con las máquinas de diálisis. Bueno, esto lo sabéis muy bien, pero claro, no me confiamos en esto porque las presiones de máquina de diálisis son indicadores muy específicos pero poco sensibles. Cuando aparece la fístula está a punto de trombosis. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial que se basan en sistemas predictivos muchas veces tienen una capacidad de detección relativamente corta para detectarlo a las 2 o 3 semanas o muchas veces porque se basan fundamentalmente en estos sistemas de presión. De hecho, si un clínico hace bien su trabajo, probablemente pocos filtros se van a escapar y se vayan a parar en muy poco tiempo porque esto nos hace problemas muy importantes. Bien, todo esto pues se basa evidentemente en la colocación de donde están las agujas, que si tiene una estenosis cerca, como es lógico, pues mover presión y depende de cómo está colocada la aguja. Bien, por lo tanto, todo esto asociado a todos los problemas que tengan durante la diálisis, aspiración de coágulos, presión arterial negativa, pues positiva de retorno elevada, etcétera, etcétera, ha de ser una alarma. El otro punto es un test que está descrito, que no se hace habitualmente, que es el test de estrés utilizando la bomba. Esto significa que si yo elevo el brazo eh, hasta 90 grados durante 30 segundos con el flujo a 400 mililitros y luego voy reduciendo el flujo progresivamente, pero hay un momento que mientras reduzco el flujo se me dispara la presión arterial negativa, hay un momento que en ese corte, si es un corte muy sensible, un flujo relativamente bajo, quiere decir que tengo una estenosis probablemente que me impide sacar sangre de la máquina. Otro punto importante es las presiones de la fístula. Y estas son las presiones dinámicas, las que vemos en la máquina de diálisis, o pueden ser las presiones estáticas. Las presiones estáticas que utilizan estos dispositivos, por esto a eso se le llama también surveillance, que lo hacen muchos los americanos, pues tienen unos criterios que están muy bien definidos en las guías para tener unas zonas de alarma, que no vamos a entretener, para definir cuando tengo un problema. Pero esto también es un criterio
muy específico pero poco sensible. Cuando aparece, muchas veces ya es tarde y no me lo dice con precocidad. La recirculación es igual, la recirculación que lleva hacen los sistemas termodilucionales, ya gran parte de las máquinas de diálisis, me permite pues también ver cuando tengo un problema. Y puede ser por dos cosas, o porque no tenga suficiente flujo a la fístula, porque tengo estenosis arterial y entonces el elevado de la sangre es menor y la sangre me recircula, o porque tengo una estenosis en el retorno, en el outflow, y la sangre se estanca y recircula. Y otro tema es también la calidad de diálisis, sobre todo el KTV. Entonces, el KTV, bueno, KTV, KT, le voy a revision ratio, que viene a ser lo mismo, pues esto también es una alarma muy específica por sensible. Cuando el momento que el KTV empieza a bajar, pues quiere decir que tengo un problema muy importante. Vayamos ya entonces a los métodos de segunda generación. Los métodos dilucionales, que como sabéis se caracterizan pues porque la máquina me permite por una fórmula matemática invirtiendo las líneas saber el flujo que tiene la diálisis y existen diferentes métodos que pueden ser basados en sueros, en termodilución, gradiente de temperatura, e incluso dilución de hemoglobina, pues me permiten con unos criterios muy estandarizados y con unas fórmulas saber cómo funcionan esas fisuras del flujo. Y esto realmente funciona muy bien. Lo único que tener en cuenta es que estos métodos dilucionales he de saber lo que tengo pinchada la arteria y la vena, porque si la arteria y la vena no están en el tronco principal, puedo tener errores y esto puede llegar a pasar hasta entre un 10 y un 20% más. Por tanto, cuando utilices métodos dilucionales, nunca está de más hacer una primera ecografía para saber que las agujas están en su sitio. Y luego el método de ecografía, que tiene unos criterios ya muy establecidos, que están aquí muy bien definidos también en las guías, en el que tengo que tener una reducción de la luz, que esto es lo que característicamente tenía antes, la reducción de la luz al 50%, pero con unos criterios asociados, que han de ser hemodinámicos, es decir, velocidades altas, una ratio de velocidades que no es flujo, la velocidad de la sangre emitida la estenosis respecto a la zona previa, que por lo menos debe multiplicarse por 2, y lo más importante es que tenga pues, un descenso del flujo. El primer criterio es la disminución de la imagen, la disminución del diámetro de la luz del vaso en la imagen, que ha de ser de un 50%. El siguiente, que viene dado de la alerta por el aliasing, que el aliasing no es un criterio de estenosis, pero es una sospecha, quiere decir que las velocidades en la escala de color se meten en la zona muy elevada porque quiere decir que hay turbulencias. Esas turbulencias hay que cuantificarlas. ¿Cómo las cuantifico? Con la velocidad. Si esa velocidad es mayor de 400 centímetros por segundo aquí, o la ratio es superior a 2 o a 3, quiere decir que tengo una repercusión hemodinámica de esa estenosis. Por tanto, reducción del flujo, reducción de la luz, más de un 50%, y elevación de las velocidades. Criterio de imagen, criterio hemodinámico. Pero solo esto no es suficiente para tener un criterio de estenosis según las guías. El nuevo criterio que necesito es que, aparte de que tenga una ratio, como veis aquí, elevada, mayor de 2, porque tengo una velocidad elevada dentro de la estenosis, el otro criterio importante es que tenga una reducción del flujo. ¿Vale? Bien, de un modo indirecto, pues el índice de resistencia tengo en cuenta también, porque sabéis que cuanto tengo una estenosis, más se eleva la resistencia, como cualquier parte del cuerpo, y ahora con el poco que estáis viendo, sobre todo a nivel de la zona de congestión venosa y de la arteria renal, pues con la fístula pues pasa exactamente lo mismo. Si tengo una estenosis, veis cómo va aumentando el índice de resistencia sistólica, menos diastólica, parte sistólica, es el índice de resistencia. Por tanto, al final, con todo esto, pues como os decía, pues tengo que tener esta reducción del flujo, menos de 500 en las fístulas o menos de 600 en los infartos, o una disminución mayor de un 25% si el flujo es menor de 1000 mililitros en los controles de seguimiento. Bien, por tanto, en resumen, disminución de la luz, elevación de velocidades y el criterio de reducción del flujo. De este modo, con la ecografía, aparte de medir el flujo, como hacen métodos dilucionales, puedo ver todo relacionado con imagen, con trombosis, con imágenes extravasculares, con exámenes extravasculares en la expresión física. Fijaros aquí, esto es una masa pulsátil que es un hematoma, esto es un pseudoneurisma, me ayuda muchísimo la ecografía, con trombosis incipientes, colecciones como este paciente que tiene un acceso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está claro cómo funcionan ya los métodos de primera y segunda generación, qué es el surveillance y qué es la monitorización, y cómo se justifica todo esto a tenor de que no soy capaz de predecir la estenosis de una fito cuando va a aparecer, porque la fisiopatología de la vascular para la estenosis es impredecible en un contexto que tengo uremia, un trigger por las características anatómicas de la fístula y en un contexto de inflamación. Por tanto, en todo este contexto, el nefrólogo le está mirando al paciente a los ojos y el paciente le dice, ¿cómo me va a vigilar usted, doctor? A este doctor no le queda más remedio que tomar una decisión de cómo lo voy a vigilar. Primero, si lo hago o no lo hago. Y segundo, cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Está claro. Ahora la pregunta es, ¿merece la pena hacer este seguimiento o no? Vayamos a ver qué nos dice la evidencia. Bien, un tema muy importante en el tema de las guías clínicas es que, curiosamente, las guías anteriores de las dos guías europeas, las españolas,
hasta las japonesas, pues decían que había que hacer monitorización y seguimiento. Seguro, había que hacerlo. Pero a partir de un metaanálisis de Marcello Tonelli del grupo de Vancouver en el 2008, donde analizó 12 estudios y en los que vio de que el flujo se ponía en duda, todo se vino abajo. Y fijaros que estos estudios se basaban curiosamente únicamente en 4 estudios con fístulas, 2 de ellos del mismo autor y con muy pocos pacientes y el resto en injertos. Y en todos estos estudios lo que se miró fue la trombosis. Se vio que los métodos de seguimiento pues daban la impresión por el flujo que bajaban las trombosis en las fístulas y en los injertos pues no servía de mucho. Como veis aquí, las trombosis bajaban en las fístulas, en los injertos no seguía, pero Access Loss, que es la supervivencia secundaria, que es la variable más dura que os he definido antes, pues en las fístulas, el integral de confianza, veis que toca la línea media, parece que no servía, pero únicamente con 2 estudios, y del mismo autor y con pocos pacientes, y el injerto no servía. Por lo tanto, con esta evidencia, que realmente desde el punto de vista crítico es escasísima, pues se puso en duda todo esto, y las DOCI dijeron que no había falta hacer seguimiento a las fístulas, cuando estos seguimientos, ninguno de ellos estaba hecho con ecografía Doppler. Todos estaban hechos con métodos dilucionables. Después del 2008 metaanálisis, toda esta fue la evidencia que se publicó y no había grandes novedades. Curiosamente, revisiones como esta de Michael Allen vienen a decir, también el fluorescente mencionista americano, que curiosamente, reconociendo que no había estudios de ecografía en fístulas, lo que se veía es que en los ensayos clínicos, como veis aquí, cuando comparo los grupos controles en azul con los grupos de seguimiento en naranja, no había diferencia. Cuando busco la tasa de trombosis de 0,25 trombosis por paciente y año, que decía el docking. Pero esto, fijaros, esta línea roja no la pone en literatura, la he puesto yo. Y fijaros que aquí dicen que no había diferencia y por lo tanto no es útil. Pero si nos vamos a los estudios retrospectivos que veis aquí arriba, como eran retrospectivos y eran estudios observacionales, pues aunque fueran prospectivos, decían que no tenían valor científico. Pero fijaros que el punto de corte 0,25 trombos por paciente de año se conseguía con el seguimiento de nuestros estudios, aunque no fueran ensayos clínicos. ¿Cómo hemos de interpretar esta evidencia? Invita a la crítica, ¿no? Bien, otro metaanálisis después, en el 2016, volvió a dar una vuelta de tuerca a esto. Fijaros que aquí había ya un estudio más, otro de Tessitor y otro de Scalfaro, donde parece que empieza a haber evidencia a favor, pero con un intervalo de confianza justísimo, a favor de hacer el seguimiento. Y nada en los injertos. Por eso, a partir de aquí, pues empezó a crear mucha polémica y las guías empezaron a tener división de opiniones. En este contexto, en Europa, hemos seguido bastante a favor de hacer el seguimiento y ha habido 2 grandes grupos. El grupo de los italianos, liderado por Tessitore, donde piensa que hacer el seguimiento, pero con criterios de flujo más altos, para ser más sensible, de 600, 700, pero esto puede sobrediagnosticar los estenosis, evidentemente, o los criterios duros del grupo de Mali, donde utiliza lo que habéis visto antes y que hemos incluido en las guías, la parte de imagen, la parte de velocidades, y que baje el flujo debajo de 600. Cosa que nosotros en nuestros estudios, y esto empezamos a hacerlo en el hospital y se ha ido extendiendo, utilizamos criterios de 500 mililitros por minuto, e incluso por los criterios de Mali de menos de 2 mililitros. Bueno, ha habido gente que hemos sido muy críticos con esto, porque probablemente toda la evidencia previa se basaba en estudios que no estaban bien hechos, pacientes que estaban angioplastiados, donde los criterios no estaban claros, y evidentemente otros estudios como este empezamos a ver de que la diferencia de métodos dilucionales y la ecografía pues aporta pues que soy capaz de ver dónde está la estenosis. Esto es importantísimo porque si veo dónde está la estenosis puedo cambiar la zona de punción. Porque la mayor parte de las guías clínicas, incluida la de Tokio de hoy en día, dicen que los criterios han de ser clínicos. Pero si los criterios son clínicos, si estoy pinchando una aguja en una estenosis y esa aguja que me pincha una estenosis me da problemas, para mí es un criterio clínico de un problema. Si ese paciente lo mando a rayos, siempre va a haber una estenosis, por lo tanto lo voy a tratar. Pero si muevo la punción de esa aguja a otro sitio con ecografía, el flujo está conservado y lo mando a rayos, no tiene sentido hacer ese sobretratamiento que iba a hacer. ¿Me entendéis, no? Bien, y a partir de aquí un grupo de gente que fueron muy críticos, pues planteamos hacer un ensayo. Este ensayo lo lideró Inés Aragoncillo, el grupo de Gregorio, y lo que se hizo fue coger 200 pacientes, 3 años de seguimiento, y randomizarlos a un grupo con métodos deduccionales y con ecografía respecto a un grupo control. Y fue espectacular porque aquí utilizamos los criterios que os comentaba de descenso del flujo a 500 mililitros, los criterios más duros incluso que la corte de Mali, y demostramos cómo bajaba la trombosis y cómo mejoraba la supervivencia primaria y la secundaria, el criterio duro que os comenté antes. Y de hecho ese primer ensayo clínico, de modo muy potente, lo demuestra. A partir de aquí, paralelamente, los injertos ha costado mucho demostrar si es útil o no. El único que lo ha demostrado es el grupo de Mali, que demuestra que hay una supervivencia secundaria de los injertos que se consigue mejorar con el seguimiento con ecografía. Lo que pasa es que esto no ha tenido repercusión en las guías clínicas, por eso siempre que hagamos seguimiento de las fístulas, hemos de hacerlo también de los injertos. Y a partir de aquí, el último artículo, el último metaanálisis que se publicó en 2021,
añade ya el ensayo clínico de Inés, como veis aquí, y fijaros que aquí, incluyendo injertos y fístulas, fijaros que allí, fijaros que aquí pone fístulas, injertos, aquí a raíz de este ensayo clínico, este rombo ya no toca la línea media 0,98 y de un modo espectacular se mete en que las fístulas sí que sería aconsejable hacer el seguimiento de un modo claro y no titubeante. En los injertos cuesta mucho encontrarlo porque de hecho lo único que lo demuestra que no está aquí incluido, curiosamente, es el de Mánica aparte el de Mauro. Y precisamente este metaanálisis recién publicado empieza a decir que en conclusión sería recomendable hacer el seguimiento regular con métodos no invasivos basados en ultrasonidos, que puede ser la ecografía o los métodos dilucionales, para reducir la trombosis de las fístulas. En los injertos sí que no quedando claro, pero lo que está claro es que los criterios de seguimiento no invasivos son baratos, efectivos, pueden ser muy útiles para vigilar la presencia de trombosis y lo más importante es que todos los centros deben incorporar a los pacientes porque es una joya para intentar evitar la pérdida de accesos. Bien, en toda esta película que os he comentado cómo se circulan guías clínicas. Fijaros, hemos tenido que esperar 10 años para ver cómo se publicaban las guías españolas, las guías de cirugía europeas, las guías europeas de la Sociedad Española Europea de Nefrología y las DOCI. Y estas 4 guías que veis aquí, curiosamente, bueno, las guías de cirugía, como veis aquí, no tocan nada de catéter, las guías europeas se han quedado aquí y no hemos podido llegar aquí porque falta mucho trabajo por hacer, y las DOCI pillan todo, pero no tienen claramente definidos indicadores de calidad. Y fijaros que estas guías, y yo pongo aquí un paréntesis, que tiene que basarse en la mejor evidencia, ensayos clínicos, etcétera, etcétera, pues han de tener muy claro que han de evitar los sesgos de la interpretación de los estudios y sobre todo cómo se seleccionan los estudios. El gran problema que hay aquí muchas veces es que los propios autores seleccionan los estudios. Evidentemente yo cojo el mío. Y eso es un problema, evidentemente. Al final, esas recomendaciones también han de depender de los expertos. Y fijaros que en el pipeline que hicimos con nuestras guías españolas, la parte más importante cuando va a la evidencia de recomendación depende muchas veces precisamente de las sociedades científicas. Las sociedades quirúrgicas lo operarán todo, la radiología no lo estará todo, pero si una sociedad multidisciplinar como la nuestra, evidentemente tendrá un balance y será positivo. ¿Por qué os digo esto? Porque aunque las guías tienen muchos puntos en común, como veis aquí, curiosamente en el mapeo dicen cosas diferentes los americanos y los europeos de cirugía o nosotros. Los americanos selectivo, cirujanos y nosotros todos. El tratamiento de preferencia las europeas son las DOCI, la cirugía y nosotros, las de cirugía europea y nosotros, reanastomosis. En el button hole, curiosamente, las europeas dicen que no, sin problemas para hacer button hole. Aquí tuvimos discusiones muy prolongadas dentro del comité de las europeas. Y sin embargo, las de cirugía, las DOCI o las españolas, mucho cuidado con el button hole para evitar infecciones. Y en el seguimiento, curiosamente, las DOCI y las europeas no aconsejan hacerlo y las de cirugía, el GEMAP, sí. Fijaros lo curioso de interpretación en la literatura. La misma literatura, con los mismos speakers, incluso los mismos autores en diferentes guías, diferentes consejos. Y luego lo que os comento aquí del tratamiento de la estenosis, los nefrólogos intervencionistas americanos angioplastiarlo todo, absolutamente todo, y como tengo mucho problema de cirugía, y las europeas y las españolas, cirugía de entrada. ¿Por qué? Porque la supervivencia primaria de cirugía es terriblemente mayor a la angioplastia. Aunque la supervivencia secundaria de la angioplastia de cirugía sea la misma, como la primaria de la cirugía es mucho mayor, si el intervalo entre la cirugía de rescate y el siguiente procedimiento son 2 años en vez de 6 meses, será mucho más eficiente, ¿no? Por eso lo aconsejamos en su momento. ¿Por qué se dice esto en las guías a diferencia del seguimiento? Mira, las españolas lo que está claro es que dicen que recomendamos utilizar la ecografía como primera herramienta, incluso si estoy seguro no me hace falta angiografía, porque así lo hemos demostrado con la revisión de la literatura, y lo más importante es que los sistemas de primera y segunda generación deberían ser utilizados interrupción. El punto más importante es que los criterios han de ser imagen, hemodinámicos y basados en el flujo, como veis aquí. Esto queda muy bien explicado en las guías. Porque al final, en este balance de intervenir o intervenir, si no intervengo precozmente, voy a perder muchas fístulas, como habéis visto ya en el último metaanálisis de 21. ¿Qué dicen las guías europeas de cirugía? Las guías europeas de cirugía dicen que sí al seguimiento cada 3 meses y con criterios basados en el flujo de 500 mililitros, como decimos nosotros. El injerto no queda claro. ¿Qué dicen los europeos? Ya sabéis que en Europa, en general, cuesta mucho tomar decisiones. Y prueba de ello es esto. Dicen que como la evidencia deja ser no del todo clara y concluyente, pues por lo tanto, bueno, pues acaba diciendo que esta inconclusividad necesita más investigaciones en la hoja y los injertos no. ¿Qué dicen los americanos? Hay inadecuada evidencia para hacer unas recomendaciones urbanas. ¿Qué hay que reconocer en Estados Unidos? Bueno, esto lo dicen los propios americanos. Las ecografías no se las pagan, las angiografías se las pagan, las angioplastias evidentemente están muy bien pagadas. Por lo tanto, pues en un sistema en el que la ecografía no me sale a cuenta, pues evidentemente pues
cuando tengo que plantearme hacer una ecografía, pues cuesta. Y si se paga de un modo muy precario y consume muchísimo tiempo. ¿Por qué en Europa tampoco se aconsejaron hacerlas? Pues porque en Europa, cuando lo discutimos en su momento, como la ecografía tiene un coste asociado, pues evidentemente, y si la audiencia no es clara, no puede asumir que los sistemas de salud paguen ese costo. ¿Por qué en España asumimos? Porque este sistema de la ecografía no entra dentro del gasto hospitalario. Es muy rentable, se hace muy rápido y mejora la supervivencia de la fístula. Para que veáis que al final, con todas estas grandes diferencias, estas recomendaciones basadas en la literatura, al final van a depender de la evidencia, cómo la interprete, es hacerlo muy bien, de la experiencia clínica, y esa experiencia clínica depende de la geografía, y esa geografía va asociada al reembolso, cómo se paga, y también la especialista, porque viendo el tipo especialista tiene una opinión completamente diferente. Al final, los valores de circunstancias del paciente deberíamos de preguntárselo también a ellos, que son los más excluidos en esta fotografía. Por tanto, este balance al final se divide en muchas discusiones. De hecho, desde la BAS hemos pretendido incluso aunar normas de consenso para facilitar esta toma de decisiones. Bien, para ir acabando ya, me gustaría que complementar esto que estoy comentando, revisando la literatura de las guías clínicas una por una, porque me gustaría que vierais cómo la literatura de las guías clínicas justifica esas recomendaciones y os llevaréis grandes sorpresas, muy curiosas, porque unas se aconsejan unas cosas y se aconsejan otras. Para dar una vuelta de tuerca, en esta controversia publicamos hace relativamente poco tiempo por qué la ecografía supone probablemente gran caballo de batalla y hemos de saber utilizarlo muy bien. Y fijaros que aquí, si veis, están los mayores expertos de ecografía que hay en el entorno, donde cada uno de nosotros hemos tenido nuestras respectivas batallas y cicatrices a la hora de tomar estas decisiones. La conclusión es clarísima. Lo que está claro es que los metaanálisis tienen muchas veces sesgos asociados a los artículos que están incluidos, porque los criterios no están claros. Esta evidencia es suficiente a hacer que busquemos más, no quedamos parados, pero mientras proactivos. Por lo tanto, si yo tengo muy claro que precisamente los metaanálisis son dudosos, he de seguir sacando literatura para ayudar a que esos metaanálisis se modifiquen, como el que habéis visto que hemos hecho antes con el liderado por el hormón de Malaria. Evidentemente, todo esto hace que esos criterios deberían ser a partir del futuro basados en criterios duros, como hemos demostrado, criterios basados en flujo, muy estrictos para tener mucha especificidad, pero sobre todo sensibilidad, porque estos pacientes incluidos aquí no llegan a 1000 pacientes. ¿Cómo van a aconsejarse ser restrictivos con esto si parece que es bueno con tan pocos pacientes? Es decir, si tengo que no es lesivo, ante luego tengo que hacerlo en vez de no hacerlo. Por lo tanto, todo esto ha de permitirme precisamente identificarlo para tomar una decisión cuanto antes posible mejor. Y estos criterios duros que veis aquí son los que deberían estar incluidos en los siguientes futuros, o otros que se sugieran en este nivel. Por tanto, es necesario estandarizar las técnicas, tener muy claro que todo lo que hagamos hay que hacerlo a nivel de evidencia, ensayos clínicos, y todo esto al final tiene que tener muy claro que las estenosis que hemos de tener muy claras para definir son las de alto riesgo de trombosis. Bien, me gustaría que ahora os pondré la cita del monográfico, que os revisaréis una serie de artículos como este que hemos hecho del mapeo, este que está hecho del papel de la ecografía en el seguimiento, y sobre todo porque incluye los criterios del mapeo en la arteria, en la vena y los criterios de seguimiento que os he comentado antes. Luego, para manejar precisamente los métodos finales, sobre todo en la ecografía, hay revisiones que están muy bien, como esta, donde explica absolutamente todo, pero lo más importante es que al final todo esto lo llevéis a la práctica y en vuestro entorno hospitalario tengáis cuenta de que lo tenéis que descubrir por vuestras manos como baja. Se me saltaban las lágrimas el otro día cuando la residente nuestra, que está empezando el cuarto año, me decía que el otro día estaba rotando en otro hospital, que empezaba a llegar pacientes pues, con trombosis y tal, y decía que la primera trombosis, tocó madera diciendo esto, que la primera trombosis que había visto en su residencia la estaba viendo cuando rotaba el R4 en otro hospital, porque no había visto ninguna en nuestro centro, con todo que hay alguna de vez en cuando, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Que si resulta que haces ecografía y las trombosis que tenemos de vez en cuando son por agotamiento del hecho vascular más que trombosis. Entonces, si un residente no ha visto trombosis en años, quiere decir probablemente que si hago esto y lo toco con mis carnes y voy viendo que baja la morbilidad, que modifico la puntuación coguiada, si la enfermedad de ecografía lo tengo protocolizado, evidentemente esto funciona. Esto es uno de los artículos que les decía, que tenéis el manual que se publicó en la DTNA de cómo manejar los sistemas de seguimiento con ecografía. Y esto está liderado por Rubén, que es enfermero en nuestro hospital, está un cirujano estudio también, pero que para que veáis que los criterios de manejo son exactamente igual para el médico que al enfermero. De hecho, las unidades de diálisis, las ecografías las hacen en la unidad de diálisis todas las enfermeras. Y luego los residentes y detrás están los clínicos con las consultas externas vigilando. Y aquí en este monográfico, como os decía, que está publicado en GBA, que es abierto en la Vascular Access, pasa a hacer un repaso exhaustivo de todos los puntos asociados a la ecografía. Muy bien, 40 minutos exactos. Por lo tanto, para acabar, me gustaría pues ahora abrir un poquitín la discusión para
pues para crear un poquitín de ambiente para intentar resolver todas vuestras dudas. Y no olvidéis que ahora tenemos el congreso del GEMAP en octubre, ahora en Barcelona, donde estáis todos invitadísimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, José Ideas. Doctor Ibea, muchas gracias. Pasamos a las consultas, perdón, al debate. ¿Se puede quitar lo que es la compartir pantalla, por favor? Sí. Vale, tenemos una pregunta ya. No, solo es la mía. Le he dado yo sin querer. Pero bueno, aprovechando. Hola David, soy yo. Lo que pasa es que abrimos en el centro con tu clave. Entonces aparece como David Hernán. Me alegro de verte. Tomarlo en cuenta para las asistencias. Hola, ya entiendo, porque se me ha desconectado totalmente. Pues es que esto es un problema, porque yo manejo la sesión de Teams, pero bueno, ya lo hablaremos. Adelante, tu pregunta. Hola José, un gusto como siempre escucharte. Dos preguntas directas y más enfocadas hacia, así un poco la vida diaria. Es acerca de los métodos dilucionales, específicamente en nuestro sitio en NEFROFLOW. La primera pregunta es, yo quiero saber qué piensas acerca de cuándo se debe realizar la prueba. Me refiero al tiempo de la sesión y al día de la diálisis. Porque los fabricantes nos recomiendan que sean dentro de los 90 minutos, pero no lo toman en cuenta ni el día de la semana. O sea que yo comprendo que el flujo puede tener una variación del primer día de diálisis a no, y el segundo es el tiempo de diálisis. Ellos nos dicen 90 minutos, pero claro, 90 minutos en una sesión de 4 horas es una cosa y 90 minutos en una sesión de 180 minutos es otra. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y la segunda, sabiendo que el método de los métodos dilucionales no nos dan una imagen clara de cómo está, por ejemplo, la anatomía, y lo que hacen es medirnos el flujo de un segmento de un vaso que está entre dos agujas. ¿Qué opinión tienes a que se tome una medición del QA por métodos dilucionales, que lo que pasa vaya a misa? Es decir, tiene un flujo menor de tanto, hay que hacer una fistulografía, o ha tenido un descenso mayor del 25%, hay que hacer una fistulografía así más, sin tomar otras cosas. Mira, dos preguntas fantásticas. La primera pregunta la vas a responder tú. Para que veas tú que la respuesta es muy fácil. Y sobre todo porque es clínica y es sentido común. ¿Tú qué harías? Yo estoy convencido de que el flujo cambia según el volumen que tenga un paciente. Entonces, lo ideal es hacerlo dentro de los primeros 30 minutos de la sesión. Entonces, yo creo que el tiempo es un poco arbitrario y dependiendo además de todo lo demás. Es lo que yo pienso. Vamos, lo que dicen las guías también, pero... Es sentido común. Fíjate que en cualquier estandarización de procesos para tomar decisiones asociadas a una medición repetitiva de una variable, lo que siempre se dice en cualquier sistema metodológico es que las condiciones han de estar estandarizadas para evitar el sesgo asociado a la observación en un momento que incluso no depende del observador, que es el momento, como en este caso dices tú. Por tanto, lo ideal sería hacerlo el mismo día de la semana, mitad de semana, para evitar la sobrecarga de volumen, y luego hacerlo lo más precozmente de la diálisis. De hecho, con ecografía lo hacemos siempre prediálisis, y si no queda más remedio, pues en los primeros 15-20 minutos. Cuanto más tiempo pase, más artefacto va a estar. De hecho, fíjate que hay gente que incluso hay algún artículo que he publicado que ha hecho mediciones del flujo pre, intra, postdiálisis, etcétera, modificaciones. Lo que está claro es que tienes que aplicar el sentido común. Si tú resulta que tienes una zona de riesgo de trombosis y haces la ecografía o el dilucional al final de la diálisis y te sale 900, pues evidentemente te da lo mismo, porque está bien el paciente. Lo que pasa es que no sabes si será 900 o será 1200. Tendrás que hacer una bien reglada. Pero si resulta que tengo una medición al final de diálisis que es de 400, no me sirve nada porque a lo mejor al principio es de 550. Por tanto, lo ideal sería hacerlo del modo más reglado posible. ¿Qué hace la industria? Como es lógico, pues busca una zona de confort dentro del sentido común para que la gente no se agobie haciendo las mediciones, ¿no? Y para que sí puedas hacer varias mediciones en diferentes pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico siempre es estandarizarlo. Y fíjate que ¿cuándo sacas tú las analíticas trimestrales en diálisis? ¿El lunes? ¿El miércoles? ¿El viernes? Bueno, pues esto es exactamente igual, temas estandarizables. Y la segunda pregunta era, ¿qué me preguntabas? Era si el método dilucional, que no es el gol, sí. mucho menos, tiene que ir sí o sí a fistulografía con un descenso. Yo sé que obviamente la respuesta también depende de qué descenso sea. Obviamente si tengo una 300, pues me pondré más pilas porque probablemente sea, pero... Mira, sí. Por sí sola...
Mira, de hecho el que vaya de... Cuando baja el flujo con dilución, el que vaya a fistulografía, realmente a mí me duele. ¿Por qué me duele? Porque me está diciendo que no va a pasar con una ecografía antes. ¿Por qué? Porque primero que tienes que hacer es que ese método dilucional esté bien hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que tienes dos venas, una colateral. Entonces, lo lógico es que cuando haces métodos dilucionales siempre tiene una primera ecografía inicial para saber que esas agujas están bien puestas en su sitio y que luego esto te lo vas a creer. De hecho, tú te darás cuenta que los métodos dilucionales y la ecografía, las mediciones son totalmente superponibles, pero eso tienes que comprobarlo con una primera medición, que sería lo ideal. Y esto es importante porque los criterios para bajar el flujo de 25% es porque el flujo esté debajo de 25%, ¿vale? Pues esté por debajo de 1000, y cuando baja debajo de 1000, ese 25% es importante, porque si resulta que el flujo está a 2000 y me baja un 50%, bajaré de 2000 a 1000, pero eso no es clínicamente relevante. Lo voy a seguir más y por eso se establecen esos criterios arbitrarios. Pero fíjate que aquí puedes aplicar otro sentido común, porque muchas veces esa estenosis va bajando, pero a veces se estabiliza. Entonces tú suponte que tienes una estenosis de 1000 que baja a 750, ya es un criterio de corte que se ha puesto en las guías para precisamente cuidarse en salud y evitar que se nos pasen estenosis que se vayan a parar, pero realmente si tienes una capacidad de medición bastante potente en tu unidad, lo que puedes hacer es vigilando la fístula cada mes y a lo mejor te das cuenta muchas veces que baja a 1000, 750, 600, se quede estabilizado, no llega a 500 y puedo tenerla ahí durante incluso un año o año y medio. Esa zona que es la individualización de toma de decisiones, como en todos los protocolos, y eso nos pasa con la glomerulonefritis, nos pasa con el trasplante, pues quiere decir que muchas veces nos salimos de las guías, hay una zona en que individualizamos la decisión, porque la recomendación nos viene bien para toda la población, pero podemos individualizarlo. Y esto es claro cuando tienes una ecografía que te permite ver que ese método evolucional se asocia a una estenosis que tiene una zona determinada, que esa estenosis es de un 70%, que a lo mejor me estoy dando cuenta que ese flujo ha bajado, pero se puede quedar estable y el criterio duro que se aconseja plantear individualizadamente es que el 25% es una gran alerta para vigilar al paciente más de cerca, pero tomar decisión cuando ese flujo baja realmente de 500 o 450, porque me acerca a una zona que tengo tres problemas. Aumenta el riesgo de trombosis, aumenta el riesgo de recirculación y aumenta el riesgo de subdiálisis. Hemos tenido pacientes nosotros con flujos de 450, 2 años y 3 años en diálisis sin ningún problema. Y tú los has visto cuando estuviste con nosotros. Y eso funciona. Por lo tanto, al final, fíjate que lo que tienes que hacer es tener unas recomendaciones que tienen las guías para centrarte, pero la decisión al final depende del clínico, porque tú te conoces el paciente, porque tú te conoces la fístula y vas a tomar la decisión final. Y así lo tenemos, Ramiro, en el protocolo. Tenemos puesto que si en el caso de que haya una reducción tan baja en método dilucional, hacemos un ultrasonido, o sea, utilizamos el ecodoppler, perdón, y hacemos un seguimiento no a los 3 meses, sino hacemos un seguimiento más detallado y más minucioso. No lo dejamos con todo el grupo para hacerlo cada 3 meses. Y luego, respecto a hacerlo los primeros 90 minutos, llega un punto que es práctico, porque la enfermería, que es quien hace NephroFlow en nuestro caso, o me da igual, o un ecodoppler, donde lo pueden hacer, estás conectando a los pacientes. Entonces, cuando termine de conectar, el primer paciente ha pasado ya media hora. Entonces, llega un punto que es una imposibilidad física de proceso, vamos. Yo por eso las dos preguntas las he hecho un poco aposta y lo he dicho. Es un poco de cómo se actúa en el día a día. Entonces, hay sitios donde no se hace ecografías y donde el NephroFlow es la única medida de EQV que se tiene, pero hay otras medidas de verlo indirectamente. Entonces, obviamente, lo que dice un poco Inés Aragancillo en su tesis, que es la que has mencionado tú, la combinación de las dos es lo importante. Pero yo no creo que el NephroFlow por sí solo sea el gold estándar y sea igual NephroFlow bajo, histolografía. Porque yo creo que ahí nos estamos comiendo muchas cosas no significativas, muchas estenosis no significativas. Y lo otro, el tiempo al que se hace, pues tiene su lógica fisiológica, ¿no? De cómo funciona. Y puede haber cambios que se dan a interpretar cuando hay fístulas que en un mes tienen 1000 de flujo y en el otro mes tienen 450 y en la próxima medición otra vez 1000, cuando no se ha hecho nada. Entonces, ahí evidentemente probablemente, no es que esté mal hecho la prueba técnicamente porque enfermería lo ha hecho mal porque se ha puesto el suero más rápido o lo que sea, que también puede ser, pero sí puede ser que ha habido cambios hemodinámicos en ese paciente, porque si no se ha intervenido esa fístula, ese flujo, muchas fístulas, por eso digo yo, pregunto sobre el día a día, muchas fístulas, todos sabemos que no tenemos que pinchar sobre los aneurismas, porque hay cambios de flujo evidentes cuando vas a medir un flujo entre dos agujas que están puestas, pero se hace, porque a lo mejor no hay otro trayecto, porque el paciente no deja escalar y tal. Entonces, yo lo que quería un poco aclarar es que a mí me parece que los métodos dilucionales no son con el estándar de nada.
por más que sea. Sí, sí. De todas formas, fíjate que al final va entre el criterio clínico, hacerlo cuanto antes, y la industria, como es lógico, dejas hora y media. Si tú al final te vas dando cuenta que al final, en esa hora y media, puede cambiar el flujo, evidentemente, pero no cambia suficientemente muy importante muchas veces como para coger al paciente y mandarlo a radiología o hacer una ecografía. De hecho, al final te vas dando cuenta pues, de que ese flujo que has hecho a lo mejor hora y media cambia un pelín, pero de un modo relevante. Por eso la industria se siente cómoda en esa zona. Tú que eres clínico, pues quizás hacerlo exacto de ese modo. Yo, a pesar de todo, acabo de insistir, me gusta insistir mucho en el tema de que enfermería tiene un montón de tiempo libre en los espacios entre conexión y desconexión de los pacientes. Enfermería tiene unos picos de actividad que son importantísimos durante la diálisis, pero hay otros momentos en los que tienen tiempo terriblemente precioso, donde pueden entrenarse en hacer ecografía, donde precisamente puede hacer ecografía a los pacientes en diálisis o incluso hasta hacer ecografía prediálisis a un paciente, rotándolo, porque al paciente, aunque le hagas 15 minutos menos de diálisis un día, si haces una ecografía de diálisis, tienes una ecografía bien marcada. Y al final la enfermera va a hacer la ecografía o el que hace un clínico. Y un sistema piramidal en el que enfermería está a pie de paciente y los clínicos están supervisando precisamente por las tomas de medición de nefroflow o de las ecografías de enfermería, esa rentabilización hace que en todas las unidades de diálisis se pueda hacer ecografía y no tengas que mandar de nefroflow al paciente directamente a una fistulación. Vale, vamos a pasar, tenemos dos preguntas más y el doctor Ibeas tiene que ir a atender un congreso ahora mismo. Paco, ¿te puedes conectar, por favor, para la pregunta? Hola, buenos días. Hola, José. Hola, David. Lola. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por la oportunidad de atender a la charla. Yo voy un poquito más a la hora de la implementación, ¿no? De todo este seguimiento, ¿no? Como me gustaría saber, pues, en todos lados faltan nefrólogos últimamente, la enfermería es muy nueva y hay mucha rotación de enfermería en los centros, ¿no? ¿Cómo tenéis implementado este protocolo de seguimiento? ¿Tenéis un coordinador de acceso vascular, es enfermero, es médico? ¿Cómo se implementa esto en la práctica clínica? Mira, en la práctica clínica siempre tiene que haber un coordinador global, en este caso soy yo, y tiene que haber un coordinador quirúrgico, que es el Vallespino, un coordinador radiológico, que va criado, una coordinadora de enfermería, pues que es Carol, y todo piramidal. Y de ese modo se toman las decisiones por especialidad. Desde el punto de vista de seguimiento, hay una consulta externa de nefrología que tengo yo, que yo tengo mi consulta externa de nefrología clínica y aparte una consulta nefrológica de seguimiento de acceso vascular, un día a la semana donde se hacen los seguimientos de todos los pacientes regularmente y todas las alarmas que vienen de diálisis. Y luego una consulta nefroquirúrgica, donde estamos el cirujano, el ecógrafo y yo, donde hacemos mapeos a todos los pacientes para cirugía, que los hago yo con el cirujano, y se hacen los seguimientos de los pacientes que tienen requerimiento de tratamiento, vienen a esta consulta para tomar decisión si las angioplastías o los operamos. Y todas las ecografías en unidad de diálisis las hace enfermería. Hay 8 o 10 enfermeras que están validadas, distribuidas por todas las salas. Habitualmente a veces no coinciden algunas salas o lo que sea, pero hay enfermeras en todas las salas y en todos los turnos y tenemos 150 pacientes, donde cuando alguna tiene alguna alarma, esa enfermera hace una ecografía. Y esa enfermera dice, tiene dos estenosis de 50-75%, con una reducción de flujo de 30%, con un flujo de 150 minutos por minuto, y yo he cambiado las zonas de función, me plantearía si hay que hacer un seguimiento o no hacer mi consulta. Y eso coordinado con el nefrólogo responsable del paciente y con la enfermera conmigo. Si ese paciente resulta que va a mi consulta y yo lo sigo, no tengo que hacer nada, vuelve otra vez al pool. Si por protocolo es para angioplastia, yo lo mando a angioplastia. Si por protocolo es para anastomosis, va a la consulta nefroquirúrgica. Y el seguimiento está organizado. De hecho, los pacientes, o sea, perdemos pacientes visitas que vayan a urologo o cardiólogo, pero las visitas de acceso vascular fallan poco. Porque el paciente no quiere que se le pare la fístula. No sé si te he contestado, Pablo. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí, una aclaración de Lola antes de comentar lo de Mariluz. A ver, hay una pregunta aquí de José, yo creo que de Santa Ignacia, que habla de que las mediciones deben de hacerse con criterio y no hacerlas a todos. Nosotros hacemos screening a todos, José. Yo creo que los métodos de screening son precisamente eso, es decir, tenemos que estudiar a todos los pacientes para ver si, porque muchas veces son asintomáticos, no tenemos un dato claro, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre el screening a toda la población? Bueno, la definición de screening, ¿cuál es? Pues justo. Ya está. Entonces, bueno, para esto me he dedicado yo el 40% de la presentación a hablar de la evidencia. Y uno puede estar a favor o en contra, seguir recomendaciones o no. Lo que dice hoy la evidencia, y después de lo último que hemos revisado, es que a todos los pacientes en diálisis y prediálisis, que lo dilucional no se puede hacer prediálisis, habría que hacer un seguimiento inmediato, en maduración y a largo plazo. Eso es indiscutible. Y las guías nuestras así lo recomiendan.
Si tú estás en Europa y sigues las europeas, pues no lo sigues. Si estás en americanas, pues no lo sigues. De hecho, a mí me ha pasado estar en Estados Unidos en algunos centros y ver cómo allí hacen los seguimientos periódicos con la geografía. Y a mí los pacientes que hay con ecografía, esos pacientes a lo mejor con ecografía no tienen un criterio de tratamiento si les hago la ecografía en ese momento y se lo hemos hecho y no lo tenían y hay una discordancia, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo del seguimiento con métodos direccionales, sobre todo con ecografía, es suficientemente potente que se mete entre un 91 y un 95%, asumiendo que prevalencia de es un 50% en especialidades de diálisis, como para hacer sistemáticamente a todos los pacientes el seguimiento con métodos direccionales o con ecografía. Punto. Eso no es negociable. Eso es lo que está claro en nuestro entorno. Y eso está firmado por 5 sociedades científicas: cirugía, radiología, nefrología, enfermería y infecciosa. Esto es lo que hay. Estamos aquí. Otra cosa es que uno como clínico pues diga, bueno, pues yo no tengo claro, como facultativo uno tiene todo el derecho del mundo a disentir y evidentemente tener sus criterios personales. Porque al final la única decisión que tiene un facultativo respecto al paciente es pues, la parte personal, porque al final tú tomas la decisión de tu paciente, eso es evidente y va a ser siempre súper respetable. Por lo tanto hay que tener claro la esfera global, que evidentemente hay que protocolizar las cosas y la esfera individual del facultativo, eso es indudable, por supuesto. Yo creo que, José, el tema del screening es fundamental porque nos va a poner sobre aviso de aquellos pacientes que puedan tener un problema y luego, obviamente, el criterio médico, el criterio enfermero, con otras pruebas podremos valorar realmente lo que nos está aportando esa prueba. Como hemos hablado antes de la variabilidad que puede haber en la medida del flujo, pero eso no quiere decir que no tengamos que medirlo. Justamente nos va a poner en alerta de aquellos pacientes que puedan tener un problema. Es mucho mejor detectar los que tienen un problema que en un momento dado, pues a lo mejor esto no tenga una significación real, ¿no? Creo que Mariluz lo quería comentar de su investigación que hizo, de su publicación, de la variabilidad de los métodos dilucionales. Mariluz, ¿te puedes conectar? Sí, nada. Hola, buenos días. A ver, ¿qué tal? Nada, era un poco, es que no quería robar más tiempo porque sé que vamos un poco justos respecto a lo que decía Ramiro, ¿no? Yo le invitaba a leer el artículo que publicamos en Enfermería Nefrológica porque dice un poco eso, ¿no? Hay que saber interpretar la medida del método dilucional. En primer lugar, el método dilucional está muy sesgado por la presencia de colaterales. O sea, una fístula que tiene colaterales se ve influenciada y hay que saber qué fístulas estamos midiendo con métodos dilucionales. Y luego la distancia de las agujas influye la posición del bisel, influyen muchas cosas que tienes que mantener de una medición a otra. Indiscutiblemente las fístulas de flujos muy altos tienen una variabilidad importante. Entonces ahí sí, como dice José, es muy importante el contrastar con ecografía en este caso, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque es un poco redundante, no quiero enrollarme más. Bueno, pues son las 11, vamos a cerrar y cumplimos el horario. Y nada, volver a dar las gracias al doctor Ibeas. Muchísimas gracias, José. Nada, me lo he pasado muy bien, como siempre, con vosotros. Os felicito por esta iniciativa y seguir así. Sois unos cracks. Un abrazo. Bueno, pues nada, un mucho. abrazo a todo el mundo, un saludo a todo el mundo y que tengáis buen día. Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.